todos a vuestra escuela, la Ermita La Campiñuela. A través de la Cabaña del Druida, escuela de magia y hechicería. Dime, hijo. Que sí, que muy bien. Anda. Hemos subido esto porque esto es una cuesta. Al haber una cuesta, ahí hay menos probabilidad de que haya influencia del viento. Y lo vemos porque no hay viento, como dice ahí lo diré, en el tiempo. Y además pone que va a ser un día nublado, pero que no hay nada del otro mundo. Y empezamos a influenciar con el viento. Os voy a enseñar lo importante cuando tengáis dominado, o dominéis algo de la telequinesis, de todo lo que he enseñado. Eso, que cuando dominéis algo de la telequinesis, de todo lo que he enseñado, es importante que lo hagáis con una varita, que tenga significado, evidentemente. Porque si no, no funciona. Porque hace de antena. Lo que transmitimos con las manos hace de antena. Y veréis los resultados. Aquí, por ejemplo, se ve que no se mueve, que no hay viento ninguna, y empezamos. Muy bien, hijo, muy bien. Ya se va moviendo algo, no sé si se aprecia en la cámara. Pero ya se va moviendo. ¿Ves? Cada vez se va notando más. Y estamos influenciando esta zona que no se movía nada. ¿Veis? ¿Veis? Empieza a haber más movimiento y nos lo llevamos. Por aquí esta zona. Esta zona veis que no hay movimiento. Y ahora nos la llevamos. Ya empiezan a moverse, mira. ¿Veis? Y nos lo llevamos. No te vayas a subir a la piscina, ¿eh? ¿Ves? Lucas, no te vayas a subir a la piscina, que te castigo, ¿eh? No. ¿Llamo a la bruja? No. Pues venga, salte de ahí. Venga, para la casa. ¿Te has comido los churros? Nos vamos para abajo. Esta zona, que veis que no hay movimiento, mira, veis, no hay movimiento alguno, es más complicado de influenciar, porque no había nada de viento, hemos generado viento y ahora queremos llevarlo aquí. Ya lo estoy notando. Mira. ¿Veis cómo hay viento? Vamos a potenciarlo para que haya más todavía. Ahora mira, se mueve hasta esto, que es gordísimo. ¿Veis? ¿Veis? Hasta la más bajita. Mira, con más fuerza. Así, con más fuerza. Hasta lo más bajo. Mira. ¿Veis? No es que hagamos mucho, pero lo podemos potenciar. Bruja, ¿estás ahí? Quiero hacer práctica esotérica y me gustaría sentirte conmigo cuando lo hagas porque me relaja más.
Entonces te quería proponer que a partir de ahora, cada vez que tenga que hacer práctica esotérica, te metas en este anillo de aquí, que gracias, que tengo, ¿vale? Para yo sentirme iluminado y que no estoy solo, porque ahora mismo siento un vacío brutal. Pues ya lo sabes. Y además quiero sentir tu energía conmigo. Así que como se me da bien el viento, vamos a probarlo, ¿vale? Zona, ¿vale? No hay nada de movimiento, ¿vale? Nada. No se mueve absolutamente nada. Nos vamos a poner en el centro del círculo. ¡Viento! Más fuerte. Que vean los campiñuelos que esto no es mentira. Bueno, pues me ha quedado claro. Tú fuiste entonces la que me ayudaste con amor, con el viento, ¿no? No, ya lo sabía yo que sí. Pues gracias, fijarse. Y ahora que me lo he quitado, mira. Nada. Nada, nada, nada. Venga, la última, y si me lo vuelvo a poner, me sale, ¿verdad? Viento. Ahora viene. Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Veis? Ha aumentado un montón, mira. Y si me lo quito, justo ahora me lo acabo de quitar, ¿vale? Justamente ahora. Que me caigo. Y lo podemos hacer incluso con, por ejemplo, con esto.
Esto no se está moviendo. Me pongo el anillo. ¿Veis? Ya empieza todo otra vez. Esa es la zona de los espejos negros, pero esperemos no usarlo. Simplemente quiero salir de duda. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la Cabaña del Ruiz, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. En investigaciones anteriores sellamos aquí portales y nos llevamos con ellos los espíritus de la zona, que evidentemente eran malas energías por los resultados en nuestros aparatos radioactivos. Así que, pero estoy preocupado por una entidad que me ayudó y una entidad en la que reconocí que podía venirnos bien para el canal. Bruja, ¿estás ahí? Pues empecemos. Bruja. Bruja, ¿estás ahí? ¿Conseguiste huir sin problema? ¿Sí? ¿Quieres ser un miembro de nuestra orden? Tal vez. Sí. Y si te digo que puedo librarte de donde estás si me ayudas a encontrar la piedra filosofal. Pues no se hable más, ¿no? Me ayudaría a viajar a otro mundo o a tener clarividencia para guiarme en todo este camino. Muy bien. Pues empecemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a partir
partir de ahora, mis campiñuelos, en la asamblea del Consejo de los Sabios que se celebrará aquí, siempre, esta será nuestra zona de oráculo, donde intentaremos descifrar todos los enigmas de la clarividencia. Aquí es donde se celebrará el Consejo de Sabios, es decir, las decisiones más significativas de la cabaña del druida, en la que habrán varios votos. Primer voto, el del preso. Segundo voto, el de los miembros de la orden. Tercer voto, el de la bruja. Claro. Y el cuarto voto de mis campiñuelos, en lo que salga en la estadística, que os voy a ir poniendo según necesitemos resolver cuestiones de la piedra filosofal en ese pequeño margen de clarividencia que se conoce como el don de Dios. Si no estás tocado con ese don, no vas a poder nunca hacer la piedra filosofal, porque haríamos una piedra vacía. Ya hemos estudiado que todos los elementos tienen un alma. Ya hemos estudiado a cómo conectar con ellas. Por tanto, hay una gran diferencia entre hacer la piedra filosofal vacía o hacerla con plena conciencia. Espero que os haya gustado mi campiñuelo y con esto os dejo. En el mal hay bien y en el bien hay mal. Y dependiendo de la experiencia o lo consciente que seas de la única realidad, podrás llegar a la verdad, que no es otra que en toda cosa, animal u objeto, hay amor. Por eso la experiencia o el reconocimiento de nuestros actos responden a situaciones malas y buenas. Un gnóstico te diría de eliminar los pensamientos malos, pero mi experiencia dice que de ser así, nunca podríamos realizarnos como personas, ya que el bien y el mal pertenece a una misma cosa, el amor. Por amor se da a luz a un niño, uno de los procesos más dolorosos y sufridos. ¿Traer niños al mundo sería algo malo entonces? Un gnóstico te diría que eso es lo peor que puedes hacer, por desperdiciar la energía seminal, la energía creadora. Pero discrepo de todo eso porque siempre que sea con la verdad, siempre que sea por amor, no puede ser malo. Hay que reconocer a Dios como la creación, el desarrollo y la única cosa posible que puede hacer la vida. El amor verdadero no debe de ser juzgado, ya que está en lo malo y está en lo bueno. Por eso a veces mentimos a nuestras familias, parejas e hijos, generalmente en algo que para nuestro criterio va a ser mejor para ellos que lo piensen así. Por eso, un niño huérfano que le pregunta a su padre adoptivo que dónde está su padre de verdad, todo el mundo sabría que la respuesta es muerto. Pero todo el mundo sabría que esa respuesta no sería la correcta para el niño. Por tanto, la delgada línea que separa el mal del bien es el conocimiento. Si hiciéramos las cosas malas con el conocimiento de que está mal lo que vamos a hacer, tendríamos una conciencia adquirida tras la experiencia de las cosas malas que
gracias al alma o a la conciencia, la transmutaríamos en amor o en algo bueno. El reconocer que ese acto estuvo mal. Por eso hay que alejarse de toda creencia que dé como resultado mal y no bien. El problema es que todo esto está influenciado por creencias y las creencias son fácilmente manipulables. Un ilustrado en el hermetismo jamás te diría que la vida es dolor, ni que hay que sufrir y olvidar para llegar a desarrollar esa conciencia. Busquen tan solo un solo texto de alquimia que diga el mal que hay en el jardín de Sofía. Esto se comprueba hasta en los títulos ostentosos que le ponen a sus libros, como el carro triunfal del antimonio. Esto pasa porque en el hermetismo no creemos, comprobamos, trabajamos desde la materia, reconociendo como parte nuestra, y no intentamos eliminarla ni verla como algo malo. Por eso, toda creencia que venga con una imposición es mala. Y por eso no vamos a estar acostumbrados a ver un texto de alquimia que invite a meditación, que invite a, desde el dolor, encontrar la felicidad, etc. Es ora y labora. Estudia, comprueba, lee y relee. Y ya me cansé de ver cómo la iglesia manipula el matrimonio, cómo los gnósticos hacen aberraciones que salen de una mentira masónica que les está funcionando porque enseñan la verdad, pero desde el mal o dolor, ya sea como lo quieran llamar. Cristianismo, logia blanca, que suele ir acompañado de logia masónica blanca, logia negra, budismo, hinduismo, etc. Yendo totalmente en contra del acto de creación y desarrollo, que va en contra del amor. El amor está en todas partes, sin haber una creencia con una verdad absoluta. Por eso reniega en creencias que digan que otros colectivos diferentes a los heterosexuales nunca podrán ser felices, ya que si en la creación existen estos casos, también contienen amor, siendo exactamente igual que nosotros. Todas estas manipulaciones hacen que que hoy en día sea muy desaconsejable basarse en un sistema de creencias que están vilmente manipulados desde la noche de los tiempos, que obligan mediante inquisición o por imposición o por mandamientos a hacer lo que ellos te dicen que es el bien, la verdad, sin dejarte ni siquiera que lo compruebes por ti mismo. Por eso yo, más que creer, apuesto por la fe en mí mismo, la fe en encontrar a Dios mediante el proceso de creación, tras la materia,
con las únicas manipulaciones que las requeridas para llegar a los procesos de creación. Por eso yo solo tengo fe en el hermetismo, y no digo que las otras creencias sean mentiras, pero sí que están vilmente manipuladas, ya que sus referentes suelen ser padres de familias que copulan, o peor aún, sus referentes les ponen autoría de nuestros ídolos en nuestro magisterio, como Hermes, cada vez que hablan de la ley de correspondencia, Nicolás Flamel, cada vez que se habla de una piedra filosofal hecha del amor, poniendo como piedra un simbolismo, cuando sabemos que no es así. Fulcanelli, que se atreven de hablar de Fulcanelli también, sin decir nada de la piedra filosofal y reconociendo a todos como alquimistas y reconociéndose a ellos mismos alquimistas, cuando sabemos de primera mano que eso no es cierto. Todo alquimista saben que que los trabajos de la piedra vienen desde la materia. Este error se debe a que cogieron los padres del gnosticismo, nos manipulaban y desarrollaban sus teorías desde un punto de vista masónico. En el que la materia era un sufrimiento. Excluyendo las partes donde Hermes Trismegistor habla del rocío. Eso lo suprimen en el gnosticismo, al igual que muchísimas cosas más. Y los alquimistas, mediante el arte, marcan donde hay que buscar en los textos bíblicos, en los pergaminos, en las tablas. Cómo hacer desde la materia la piedra. Pitágoras dijo que cuando Dios hizo el mundo geometrizó, que creó el mundo a su imagen y semejanza, y que el cuerpo es la geometría del alma, que todo tiene ánima, por lo que desde la materia se puede llegar al alma, porque la materia está hecha de alma. Por eso, en la mano de Fátima, del alquimista, se muestran los diferentes reinos para llegar a las distintas piedras. Todo absolutamente todo tiene ánima y todo es necesario. La planta es el pasado que fuimos y nosotros somos su futuro. Un gnóstico te diría que es una persona con un mal karma que pasó a ser algo con menos conciencia por no haber cumplido con los mandatos establecidos, llevando una vida de dolor y sufrimiento, cuando la única verdad es que toda rama que todo es necesario para que se dé la vida. Por eso quieren e incitan en que no se haga público este conocimiento, porque no tendría sentido para ellos que todos tuviéramos conciencia despiertas,
ya que el mundo de sufrimiento que crearon para su felicidad de una minoría desaparecería. Por eso los alquimistas adeptos regalan sus conocimientos en libros y exponen que los adeptos deberían regalar la piedra al que lo necesita, a los que más sufren. Y si fueron herméticos, es para que los manipuladores no llegaran a ella. Pero ya es demasiado tarde. Ellos tienen la piedra y el poder, e hicieron desaparecer esa evidencia, dejándola en cuestiones de creencia con verdades a medias para que nunca veáis la verdad y basándolo siempre en una creencia. El que calla teniendo la piedra no es digno de ella. El alquimista que piensa que tiene que estar hermético todo, porque así lo siente, y después lo busca leyendo en los textos clásicos de alquimia, donde alquimistas que han muerto muchas veces en vano por la humanidad, por desvelar algo de la piedra, y estas personas empiezan a leer sus tratados y a creer sus tratados, eso tiene un nombre y se llama egoísmo. Y lo digo ya, todo aquel que le pone trabas a que la piedra sea pública es un egoísta. Las cosas se hacen por amor y no por el dolor, aunque vengan de un parto doloroso con unos hijos que te dejarán en una buena residencia solo. Y aún así lo haces por amor, porque lo necesitas, porque así nace de tu alma, transmutando ese dolor en algo magnífico. Y el que te diga que hay que sufrir para después ser feliz, miente, ya que ese es el secreto que encierran las dos polaridades que dio paso a la creación. O Dios, el puro amor, necesitaba, Dios o la creación, necesitaba dar ese amor y no encerrarlo en sí mismo. Por eso la planta necesita del humano y el humano de la planta. Por eso necesitamos lo que la élite destruye. Por eso, para un alquimista, la naturaleza es el único medio que nos queda para el despertar de la conciencia desde la materia. Por eso, el universo es expansión y desarrollo. La creación no quería encerrarse a sí misma. Goza de su propio amor. Necesitaba darlo, compartirlo, enseñarlo y mostrarlo. Por eso sé que la piedra ha de hacerse pública. Por eso estoy dejando mi alma y mi ser en esa misión. Por eso he transmutado todas las cosas en mi vida en poder seguir estudiando estas causas y darla al público. Y lo pongo por encima de mi vida. En todos los reinos, los padres cuidan de sus hijos, teniendo la opción de darse amor propio antes de tenerlo.
Por eso, cuando vemos un sufrimiento en renunciar a muchas cosas nuestras por dar amor, no es sufrimiento, al transmutarse en algo que te llena mucho más. Eso se llama amor. Pero para el que no sepa qué es el amor, pues se queda en un sufrimiento. Así que mi consejo, campiñuelos, es que os alejéis de toda creencia no comprobable por vosotros mismos. Alejarse de una creencia basada en un sacrificio o sufrimiento. Alejarse de cualquier religión o práctica espiritual que amenace comportarse bien si no queréis ser reencarnados en una planta. Porque sabemos que eso no es así. Y de serlo, te omitirían que no sufrirías porque pertenecerías a una causa mayor dentro de ese amor incondicional para que vivas con dolor y sufrimiento. Y no estoy diciendo que las culturas que hacen votos de no hablar y están solos en una montaña meditando o al lado de una higuera no lleguen a la felicidad. Sí, recalco que lo tienen más difícil debido a todas las manipulaciones que han habido y que se están dando actualmente. Todavía. Y no vi ningún alquimista adepto llorando en sus tratados por descubrir un mundo cruel y kármico. Que llaman desviados del rebaño a gente que no son de su colectivo. Y todo el que no pertenezca a él no puede ser feliz. Eso es demasiado elitista. Por eso no indagaré más en estas creencias y me centraré en lo que realmente creo que es lo que puedo ver, tocar y manipular para el despertar de la conciencia, donde hombre o mujer, sin discrepancia en colectivos, todo animal, vegetal o mineral o persona que sea capaz de imitar el proceso de creación por nuestro magisterio, tiene derecho y posibilidades de su despertar, de llegar a Dios, habiendo sido bueno o malo, habiendo comido cerdo o cordero, sabiendo rescatar la verdad de cada cosa y desechando lo que yo siento que no defina al amor, que no defina a la creación, que no defina a Dios, que no nos defina a nosotros. Por eso haré una selección de las cosas que yo vea la verdad. Por eso pienso que es posible adentrarse en el mundo astral, es posible desarrollar poderes de telequinesia, es posible muchas cosas que prometen las distintas religiones y culturas, pero discrepo de las formas, amenazas e imposiciones que ponen para conseguirlo. Y sé que es posible y que todo eso encierra una verdad, porque la piedra filosofal no se hace vacía. La piedra filosofal se hace con amor. Y el amor encierra todos estos poderes, todas estas creencias y muchas más cosas que
por cuestión de fe, se pueden hacer real. Y estando en manos manipulables, pueden hacerte creer que vives en un mundo miserable y entonces te encierran en esa realidad. Y no lo voy a permitir. Y es tan fácil como pensar en las palabras que yo he dicho, campiñuelos, como ponerse a examinar todo en la naturaleza y ver que no hay sufrimiento alguno. Que los problemas que creemos que son problemas de primer mundo. Fruto del bombardeo de información que nos están metiendo en la cabeza para generar problemas donde realmente no los hay. Y cuando uno se pone a investigar un poquito, acaba en cosas que piensan que son verdades y realmente no lo son porque están manipuladas. Hay que saber en qué libros meterse, hay que saber en qué maestros mirar y hay que saber hacer una buena selección y no dejarse nada atrás, porque ahí es cuando empiezan las manipulaciones. Y esto que parece tan complicado es tan fácil como lo que yo he hecho desde un primer momento. Dejarte guiar por el corazón, por el amor y por tu fe, no por creencias. Y con eso encontraréis la verdad. Así que doy paso a mi última investigación tras la piedra filosofal. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,